gracias por venir. Hoy toca presentación de la novela de este señor. ¿Cómo estás, por cierto? Bien, bien, bien. Llevamos 3 horas hablando. Bien nervioso. Bien nervioso. Ha dicho que venía bastante asustado, ¿no? Te oí en una entrevista el otro día. ¿Sabes qué es lo fuerte? Que estaba tranquilísimo toda la tarde. No estaba comentando. He hecho siesta, vamos, encantado. Y en cuanto ha sido cruzar la Gran Vía, me he puesto ¿se lo vamos a hacer? Ya se impresiona. Bueno, pues vamos a presentar la novela de Javier Quevedo Puchal, que como sabéis es terror, es el número 2, digamos, de la colección de terror de NGC Ficción. El primer título fue de aquel señor, que bueno, es muy sufrido y ha decidido que nos va a acompañar. No he decidido. Bueno, sí lo he decidido yo, vale, bueno, venga, va. Lo hemos enganchado. Entonces, bueno, no sé si empezar presentándote mínimamente a él y luego a ti. No sé si... Yo creo que todos conocéis a Fernando Cámara, ¿no? Que más o que menos, aparte de por ser el autor de Necrópolis, una novela fascinante, magnífica. ¿No te has traído el Mazinger? No, y tengo además un ejemplar para venderla. Te has olvidado tú de ello. Pues aparte de eso, bueno, es director de cine. O sea, las dos profesiones más en boga que hay, el cine y la literatura, está bien elegido. Y bueno, pues es lo que él dice. La verdad es que le lié yo, primero para que escribiese la presentación del libro, luego el que cuente su experiencia y bueno, luego también para acompañarnos aquí. Pero vamos, que de todas maneras a ti no hay que pincharte mucho para estas cosas. Se apunta un bombardeo. Sí. Porque de hecho, bueno, no sé si aparte de que se apunta a un bombardeo, es que él cree en la causa, le gusta esto. En este caso más. En este caso más. Ya explicará por qué. Pues no sé si lo habréis visto, está en internet el teaser que hizo de la novela de Javier, que además, bueno, no sé si preguntarte luego o ya, o sea, eso es algo que lo hizo él porque quiso, porque tú, que yo sepa, tú no lo sabías, ¿no, Javi? O sea, tú no sabías nada. Yo no, o sea, que yo me entero de rebote, vamos. Sí, es que aquí conspiramos todos contra todos, pero bueno, al final nos ayudamos, que es lo que cuenta. Somos buena gente. Somos muy buena gente. Entonces, bueno, pues digamos que le regaló el teaser a Javi. Sí, además es que era de heridas y de costras y todo esto básicamente. Sí. Hay mucho en Tú internet. encantado. Y bueno, pues el autor de Cuerpos Descosidos, no sé si lo conocéis todos o no, pero Casi todos. pero bueno, él es un autor, bueno, para mí es que no sé qué decir, porque yo cuando me llegó su manuscrito y empecé a leer los primeros capítulos, ya lo dije en otra presentación, que lo primero que pensé fue, ¿y este tío dónde ha estado metido? En mi casa. Que la vida está muy mala. No, también es comprensible porque yo podría decirse que es la bueno, puede decirse, no se dice, es la primera novela de terror que he escrito, o sea que claro, y Sí, pero tú te manejas más bien dentro de sí, lo que es el fantástico, sí, ciencia ficción, terror. sí. Bueno, mi segunda novela es un poco ciencia ficción también. Pero no, es que no me sonaba tu nombre, no había leído ningún relato, nada de él. Entonces, bueno, pues él tiene 2 novelas, aparte de estas publicadas. Sí, el tercer deseo y todas las maldiciones del mundo. Y la antología con Bueno, Ximeno, y ¿no? aparte la antología de microrelatos Abominación con Santiago Ximeno. Y bueno, pues yo ya doy paso a estos 2 señores que hablen de... A jugar. jugar. Bueno, a ver, parece que somos muy amiguitos y nos conocemos de toda la vida y prácticamente no sabemos nada del otro. O sea, que vayamos los 3 de negro también es una casualidad. Es una casualidad. Es el espíritu. Entonces, esto lo digo porque, claro, muchas veces parece que hay amistades largas o que por detrás hay códigos que los demás no conocéis y en principio no nos conocemos de nada. O sea, yo creo que la amistad empezará a partir de ciertos momentos, pero en principio no teníamos conocimiento el uno del otro. Fue una especie de encerrona. Encerrona por lo que tiene el que te hagan hacer el prólogo de un libro cuando no lo has leído todavía. Y si es nefasto, ¿qué haces? Claro, esto me decías tú, David, dices, pues habla del terror. Ah, o sea, que fuiste tú. No sabía que no había sido.
si la novela es mala, dice, tú no te preocupes, si la novela es mala, tú hablas del género, te enrollas un poco y no pasa nada, y quedas muy bien. Dice, al final los prólogos no los lee nadie. Entonces eso me tranquilizó bastante, es cierto. Lo que pasa es que la fui leyendo, me pasó similar a lo que le ha ocurrido a Philip. Lo vas leyendo, te va agarrando, y llega un momento que dices, bueno, ¿y este señor dónde estaba? Exactamente esto mismo, ¿dónde estaba? Porque no se puede partir de cero y hacer esto. Luego te vas a entender con una partida de cero, que tiene novelas por detrás, no sé, luego ya veremos si tienen referencia o no tienen referencia con esta, o que tienen igualdad o no, pero de repente es una obra asombrosamente madura, para lo que cuenta y cómo lo cuenta. Entonces a mí eso me sorprendió mucho. Luego, vi esto ya bastante después, todavía seguíamos sin conocerlo, no creo que nada más le estrecharon la mano en un momento que encima no sabía que eras tú, en la presentación anterior, ni siquiera, es decir, había un desconocimiento pleno, y entonces miré en uno de tus 118 blogs, porque sí, pero sí, bueno, es que ni entonces, creo que era Walpurgis Snatch, tiene una lista, te habéis hecho una lista de películas de terror, Ajá, sí, y claro, os leo la lista porque es curioso porque define mucho al individuo. A mí me dejó un poco aplanado. Estos son los pensamientos que tiene un señor con respecto al género de terror, indudablemente lo que pasa por su filtro, lo que a él le da miedo de alguna manera. Y tenía, bueno, por un lado, estaba sin comentar, y hablaremos de esto largo y tendido porque a mí me ha fascinado el cisne negro. Es decir, esto es una cosa que no entrabas ahí y bien, y ahí coincidimos. Luego Repulsión de Polanski, que bueno, se puede considerar terror, pero estamos sobre todo en un territorio mental irreversible, por lo de la violación famosa, Tras el cristal de Agustín Villaronga, que tiene connotaciones con la novela en algún caso. Sí, seguramente no te has dado cuenta, pero el universo de Agustín tienes ahí algo con los niños. Algo que subyace ahí. El Inland Empire de David Lynch, que no le gusta nada más que a este señor y a mí, ya David Lynch. Creo que somos los tres únicos que nos gusta. Yo tampoco creo que le guste. A mí me parece no solo reivindicable, sino, como llegabas a decir, hay una película que representa la pesadilla mental mejor que lo ha podido hacer nadie. Claro, es un plato indigesto, lógico, para el que quiera encontrarse con una película así. Y finalmente termina todo esto con Te doy mis ojos, dice Argoyaín, la película de los malos tratos. Entonces, claro, yo pensaba, este pollo es un desprejuiciado asombroso. O sea, los prejuicios del mundo tipo está soltando exactamente aquello que siente. Y esto me parecía fascinante, es decir, no se corta para nada, claro, por eso están los blogs para hacer estas confesiones, pero muchos mienten en los blogs y hacen confesiones falsas. Entonces, de repente a mí me parecía una mezcla que en lo divergente que podían ser esos títulos tenía una coherencia asombrosa. Y era lo que a él le daba miedo, y mucho de ese miedo se refleja al final en su novela, que es, hay un terror a lo físico, hay un terror al castigo, hay un terror a los cuerpos, lo que producen mentalmente luego. Pero claro, todos los títulos de alguna manera tenían algo, y es, él ha construido una obra que no tiene nada más que referencia un poquito en esa, si acaso en un pequeño pasaje con Agustín Villaronga, en lo demás es muy genuina en mi juicio. Y sin embargo, lo que me parece asombroso del todo es que sí has conseguido hacer algo que responde a tus gustos. O sea, que has hecho una novela con la que te tienes que haber sentido tú muy a gusto, porque responde exactamente a sus gustos. Sí, realmente yo la considero una obra bastante personal, y quizás por eso a la gente le cuesta ver dónde está el componente genérico de esta historia. Vamos, hay mucha gente que me ha dicho que no la consideraba terror, y quizás por eso yo sí que la considero, por esta lista de la que está hablando Fernando. Bueno, de hecho se trataba de una lista que hice bueno, ahora no recuerdo muy bien cómo era el título del post, pero era algo así como terrores no académicos o algo parecido, vamos. Y eran historias porque a mí me han impresionado, realmente me han inquietado muchísimo, pero que nadie las considera, o casi nadie las considera terror real, que realmente te cala muchísimo. Yo era un poco también lo que perseguía con Cuerpos descosidos, que era contar una historia sin plantearme que fuera genérica o no genérica, o sea, que fuera terror o no fuera terror. Para mí era algo realmente inquietante, y llevarlo pues hasta sus últimas consecuencias. Hasta un cierto punto puedo entender que mucha gente no lo considere terror, pues por eso mismo, porque no se mueve dentro de unos resortes genéricos muy concretos que todos conocemos, y va un poco a su bola, vamos, en ese sentido, la historia. Hace poco me estaban haciendo una entrevista de radio y me decían, bueno, pero ¿es terror o no es terror? Y yo llegué a la conclusión de que más que terror es horror. O sea, lo que pasa en la novela es
es horroroso. Y quizás no sea lo mismo terror que horror, depende de... Yo creo que se pasa un poco esto, ¿no? Por eso es especie de juicio que te hacen con respecto al género. Porque si tú tuvieras que decir qué es el miedo para ti, que a lo mejor está contenido aquí, pero ¿qué es lo que verdaderamente te produce miedo? ¿Está aquí contenido o es horror realmente? Hay una cosa que has comentado antes, el miedo al dolor, la tortura. Son cosas que realmente me aterran. Perder por completo tu propio yo, tu personalidad, no saber ya ni quién eres. A mí son cosas increíbles. Es una de las cosas que a mí me dan miedo. Yo no lo había pensado nunca. Digo, perder tu personalidad, tu humanidad, verte reducido a ser un animal, realmente es aterrador. Empieza. Claro, yo tengo la frase que me había sonado aquí. Yo no sé si esto es que me parece a mí o no. Empieza, en mis sueños vuelvo a la casa. Y yo no sé por qué enseguida cogí la frase de anoche soñé que había vuelto a Manderley. Seguramente no tiene nada que ver. Es posible que venga de ahí, ¿eh? Puede que venga de ahí. Es posible que venga de ahí. Sí, no sé si ha sido de una forma consciente, pero cuando estaba revisando el manuscrito tuve la misma sensación. Digo, coño, esto no es un poco de Rebeca. Sí, pero lo que pasa es que... no es lo mismo, pero como que te trae un eco de eso. Yo creo que es una frase muy evocadora. Sí, muy evocadora y muy potente para empezar. Y luego además ha habido más gente aquí, por lo visto, de las series. Ahora, ¿serías capaz de contar, Dios mío, alguien ha tenido un parto? Una oveja o algo, no sé. Una oveja buñueliana. ¿Serías capaz de contar a estos señores en una frase o en dos frases esta novela? Complicadito. Hombre, sin destriparla mucho, la verdad es que es difícil. Últimamente estoy usando mucho una frase que me parece que suena muy bonita, suena muy resultona, y es que es una novela que habla de forma muy concreta sobre problemas muy abstractos, que son la culpa, el dolor, la venganza, el mal, que es algo que comentaron en una crítica de las que hay por internet sobre la novela, y me gustó muchísimo porque no me lo había planteado que fuera una especie de estudio, entre comillas, sobre el mal, y dije, anda, mira tú qué buena hoja ha tenido, hasta ni me había dado cuenta. Creo que podría definirlo un poco así, y también habla bastante de la tortura, que es algo que me estaba dando cuenta ahora en la presentación. Digo, sí, también habla bastante de eso. Sí. Este elemento. Esto al final demuestra esta diferencia de lo que se estaba hablando de quiénes son los que hacen bestseller y quiénes no. Bueno, todos deseamos que sean bestseller, todos, eso desde luego. Pero me parece que el bestseller nace y se fabrica de una manera, y es con los manuales de guión de cine. O sea, siguen exactamente todo esto. Un bestseller lo puedes vender en una frase. Una novela orgánicamente hecha desde aquí te sería imposible. Primero, no solo porque tengas 3 historias que se combinen, sino porque básicamente lo que tiene un verdadero valor literario es muy difícil que lo puedas resumir en una línea o 2, tienes que leerlo. Está hecho porque tienes que leerlo. Y en esto, evidentemente, os vamos a animar constantemente, tanto Pili como yo, a que se lea. Claro, parece que por conveniencia. Sí, pero por conveniencia para vosotros. Sí, por conveniencia para vosotros y para las economías públicas. Hay una conveniencia enorme y es eso. Es una novela que te va a dar no solo la personalidad de este señor, que podéis decir, bueno, a mí qué más me da la personalidad de este señor, estos juegos de egos y de tal y de quién eres tú. Esto nos puede dar igual, si no es vosotros enfrentados a este tipo de cosas. Claro, moralmente no es lo que hacen los personajes, sino la situación en la que tú te colocas, ¿no? Yo creo que eso te hace ahondar en ti mismo, ¿no? La aventura que se ha llevado, la conclusión a la que tú hayas llegado moralmente con esta aventura, es la que tiene que pasar luego cada uno. Entonces, eso es lo que me parece que lo hace grande y hace que se imposibilite resumirlo en una frase. Es decir, en ese sentido no va a seguir ese camino del bestseller, de esa construcción donde tú puedes hacerlo. He hecho la prueba porque estaba convencido de que tú tienes que haberle dado muchas vueltas. Cuando se hace por detrás de esto se le dan muchas vueltas, porque es el único elemento muchas veces que tienes de venta lo de delante, y por supuesto que alguien te haga así y dé la vuelta rápido. Y dice un viaje al lado más siniestro de la naturaleza humana, un paseo por la anatomía de aquello que llamamos culpa. Es decir, no te ha dicho nada. Nada. Y tú dices, no, si me ha contado mucho, no te ha contado nada. Está muy bonito todo, es muy literario, no te ha contado nada. Tienes que leer delantera para llegar a la conclusión de los detalles y de todo lo que está. Es decir, eso es lo que me parece fantástico. No puedes averiguarlo por una línea.